¿Qué es el aborto en sí? El aborto, hay abortos que son inducidos y abortos que son necesarios, ¿verdad? Y abortos que son espontáneos. Son diferentes tipos de abortos. ¿Qué es un aborto inducido? Bueno, la mujer que tiene un aborto inducido es alguien que decide que es mejor no tener a ese bebé, ¿vale? Hay abortos que puedes decir, oye, bueno, pues abortó porque ese bebé es producto de un abuso, de una violación, ¿no? Y eso lógicamente pues es algo que se induce porque la persona no quiere tener un producto de un abuso, de una violación. Las personas, por ejemplo, que fueron productos de una violación o de un abuso, son personas que cuando crecen son demasiado agresivas, ¿no? Por ejemplo, porque fueron concebidos desde la agresión. Entonces eso inconscientemente los hace ser muy agresivos, aunque la gente no lo crea, esa es la realidad. O sea, tienen diferentes repercusiones ese tema del abuso y la verdad es que es algo complicado, ¿eh? O sea, es algo difícil. Y por ejemplo, por el otro lado, un aborto inducido es cuando le dice a la mamá, oye, estás muy chica, entonces ya vete y aborta. O sea, eso no porque te vas a truncar tu vida, porque vas a dejar tus estudios, porque entonces lo inducen. El aborto inducido y el aborto necesario. ¿Cuándo hay un aborto necesario? Cuando la vida de la persona corre riesgo, ¿no? Por ejemplo, en un embarazo ectópico. Ectópico quiere decir que el óvulo no fue fecundado en la matriz, sino en una trompa. Por ejemplo, la trompa puede explotar y puede reventar y eso puede generar un sangrado interno que puede ser letal para la mujer que viva esa situación. Por lo tanto, ese sí es un aborto obligatorio, un aborto necesario, ¿vale? Cuando hay un aborto inducido, cuando hay un aborto necesario, los hijos que sí se quedan vivos, que se quedan en la vida, se mantienen muy enojados con su madre por el aborto inducido o el aborto necesario, ¿sí? Para el inconsciente, un hermano es algo maravilloso. Aunque puedas decir, oye, pero es que he crecido con un hermano o con hermanos que me han dicho, es que tú fuiste recogido de la basura, ¿no? Como a mí me decían, como a mí me decían mis hermanos, ¿no? Tú eres de la basura, entonces, como son mayores que yo, pues me buleaban. La verdad es que sí me buleaban. Y me molestaban con eso, pero ahora yo les digo a ellos, ¿no? Ustedes son los mayores, sí, porque echando a perder se aprende, ¿no? Los molesto con eso. Pero la verdad es que para el tema de los hermanos, el inconsciente dice, wow, tener hermanos es una experiencia maravillosa. ¿Por qué? Porque venimos de la misma matriz, y a lo mejor no del mismo padre, pero sí de la misma matriz, de la misma madre. Y eso es un vínculo cercano porque compartimos la misma casa, la matriz es la casa. Entonces, si yo vengo de una misma matriz que otro ser, es maravilloso eso porque somos compañeros de cuarto, por así decirlo, ¿no? Y más cuando se trata de gemelos, ¿no? De ese tema de gemelos. Entonces, cuando un individuo muere, cuando un individuo es abortado, una persona es abortada, el que se queda en la vida le reclama toda la vida a su madre hasta que no lo sane. ¿Por qué? Porque le duele mucho que le haya quitado la vida, porque le duele mucho que le haya sesgado la vida, que le haya privado de la vida. Por la razón que sea, no importa si era necesario, como lo mencioné, porque fue un embarazo ectópico, o porque fue producto de una violación, o por lo que tú quieras. Pero al momento de arrebatarle la vida, el hijo que sí se queda vivo, los hijos que se quedan vivos, sobre todo los que son cercanos al aborto, porque pueden ser una familia de 10. Supongamos que el aborto fue en el número 5 y luego nace el número 6, el 6 se queda implicado con esa bronca, o el número 4, me explico, los que están cercanos al aborto son como los más implicados con ese tema, más que los que están lejos. También los que están lejos les puede influir, pero depende de muchas situaciones. Los que están más cerca son los más implicados. Entonces esos hijos pueden experimentar muchísimo enojo con la madre o con el padre precisamente por esa situación trágica. Apenas atendía a una niña que a lo mejor me está escuchando ahora, que yo le decía a su mamá, tiene una actitud muy cerrada, no quiere abrirse, no quiere compartir, no quiere salirse de su mundo, no quiere salirse de su zona de confort, no quiere salirse de muchas cuestiones, de muchas defensivas, de muchos mecanismos de defensa. Y le dije, bueno, puede ser porque a lo mejor
porque a lo mejor ella extraña a un hermano de luz y efectivamente cuando hicimos una constelación, la niña cambió de actitud de un día para otro. O sea, fue increíble cómo pudo cambiar de actitud inmediatamente, ¿no? Entonces eso alivia mucho, porque cuando una persona sana el hecho de que tiene hermanos perdidos, hermanos extraviados, puede sanar inmediatamente. Y no solamente eso, lo que pasa es que para aquel que vive ese tema del aborto y que hablamos de los no inducidos, que son espontáneos, cuando son espontáneos hablamos de que el bebé, el producto, se puede ir. Y se puede ir por muchas razones, aunque no me lo crean, el producto, el bebé que viene en camino, puede decidir marcharse si ve que las condiciones de vida no son las correctas para él. O sea, por ejemplo, padres que pelean demasiado, padres que discuten demasiado, padres que no tienen la solvencia económica, padres alcohólicos, padres separados. Una situación, no sé, que a lo mejor fue un tema de incesto, o que a lo mejor la mamá no lo quería tener, porque también la madre ordena esa parte, ¿no? Muchas veces no lo sabemos, pero la madre, sus mismas hormonas hacen que el bebé en el vientre se gire y por lo tanto trae vueltas, ¿sí? Trae circulares de cordón en el cuello, porque el bebé inconscientemente se quiere morir. O sea, ese bebé se quiere morir por todas las vicisitudes que estoy mencionando en este momento. Cuando el bebé decide morirse, que no llega al tercer mes de gestación, entonces es porque precisamente decide marcharse antes de que continúe su vida. Y eso lógicamente es provocado porque el bebé también toma decisiones, como las que acabo de mencionar. También puede ser que a lo mejor el bebé diga, no, pues aquí ni siquiera me quieren, ¿no? Cuando hay un embarazo con mucho vómito, ¿no? Que la persona se la pasa vomite y vomite, que la pasa fatal, es porque precisamente hay un rechazo bastante grande, ¿sí? Y eso es algo que la mujer puede decir, no, no es cierto, pues es lo que yo más deseo en la vida, pero no es cierto, es algo inconsciente. Esa mujer puede tener un rechazo muy grande inconscientemente. ¿Por qué? A lo mejor ni siquiera es propio. A lo mejor puede ser de los ancestros, de las mujeres de sus ancestros que la pasaron fatal con los embarazos y por lo tanto ahora eso lo reprograma inconscientemente en su vida. O que a lo mejor hubo mujeres muertas en el alumbramiento porque tuvo un embarazo complicado, una eclampsia, una preeclampsia o una diabetes gestacional y entonces esa mujer viene ya inconscientemente con muchísimos miedos en el tema de ser mamá. Entonces eso es a lo que me refiero con el rechazo. El rechazo puede ser consciente o inconsciente. Entonces ese bebé dice, yo no me quiero quedar en la vida. También puede ser que la mamá se indujo en abortos previamente y dejó su matriz sensible y por lo tanto, ¡pum!, el producto se le viene, o sea, no se puede mantener. Por eso es que muchas veces a ciertas mujeres se les coloca un cerclaje, o sea, un tapón, por así decirlo, para que el producto, ¡pum!, no se venga. ¿Vale? Y no sea un 7 mesino, un 8 mesino, octomesino, que son personas que no llegaron a término y son en los que más trabajo les cuesta llevar las cosas a término, ¿sí? O todo lo contrario, son súper luchadores, son súper aferrados, súper tenaces. Eso tiene mucho que ver, eso va en función de lo que estoy mencionando en estos momentos, ¿no? Entonces el punto original es ese, ¿no? El darse cuenta de cuál es la influencia que existe en el tema del embarazo. Cuando la persona pierde al bebé, que es un aborto, entonces la persona genera un hueco emocional muy grande. La mujer se queda con un tema de muchísima culpabilidad. La bronca es que no se da cuenta. Entonces la mujer deja de considerar a los hijos vivos y se queda pensando en el que se murió. Y eso es una implicación bastante pesada. No recomiendo que se quede eso así porque es un tema bastante fuerte. O sea, vamos a poner el ejemplo. Imagínate una mujer que tiene 5 hijos y de esos 5 hijos uno se va de viaje. A todas las mamás presentes que me están mirando en estos momentos, tú mamá, si tuvieras 5 hijos y uno se va de viaje, ¿por quién te preocupas más? ¿Por los que viven contigo o el que está de viaje? Ya sé la respuesta que me van a dar. Claro, por el que está de viaje, sencillamente. Eso es lo que pasa cuando hay un aborto en la familia. Eso es lo que sucede. La mujer se queda pensando en aquel hijo que no se pudo quedar en la vida. Y entonces ella puede experimentar muchísima culpa por esa razón y dejar de ver a los hijos vivos. Y eso es muy injusto también. Además de que te puedo decir que eso hace que los hijos crezcan con una expectativa de decir,
Es que nada es suficiente para ti. O sea, yo hago todo para que me aceptes, yo hago todo para que tú me quieras, yo hago todo para que... ¿Sí? Y tú no me ves. Ese es el sentimiento que un hijo que sí está en la vida tiene cuando la madre aborta, porque la madre se queda con mucha culpa. Y hasta que la madre no lo supere, no va a poder mirar a esos hijos. Ahora, esos huecos emocionales, ahí va el punto de los puntos más tremendos, esos huecos emocionales inconscientemente pueden representarse, no en todos los casos, pero en muchos casos lo he visto, pueden representarse con deudas económicas. ¿Sí? Tanto los muertos, hermanos muertos, abortos, hijos muertos, familiares muertos, ¿sí? Representan huecos emocionales. A ver, vamos a ver. En vida, ¿qué significa tener un hijo? En vida significa tener un hijo, pagar gastos de la escuela, pagar gastos de doctor, pagar gastos de psicólogo, pagar gastos de esto, pagar gastos del otro, pagar gastos de lo que sea, de las clases de natación. Pero entonces en el inconsciente, observa esto, escúchate, esto es muy importante. En el inconsciente, ¿qué es lo que sucede? La persona que tiene un aborto, y también aplica para el hombre, para el padre que también lo perdió, eso también les aplica muchísimo, contraen deudas equivalentes al precio de lo que costaría mantener un hijo, ¿cómo lo ven? O deudas que tienen que ver con el precio o el costo equivalente a lo que sería darle regalos de Navidad a alguien, un familiar que murió, un hermano, me explico, aunque no me lo crean. Y la persona vive en una culpa en la que busca la muerte y por lo tanto no le fluyen las cosas. Por eso es muy importante saber que un aborto significa muchas cuestiones, que una pérdida significa muchas cuestiones y que tiene un peso muy importante, que si no se sana, la persona se puede estancar mental, moral, emocional y económicamente, aunque no me lo crean, ¿vale? Tiene muchísimas repercusiones un tema de pérdida, más de lo que ustedes piensan, porque cuando se sana el tema de la pérdida, la persona entonces se desbloquea y puede seguir avanzando. Pero cuando la persona sigue bloqueada por el tema de la pérdida, llámese aborto, llámese muerte de alguien trágica, llámese como se llame, esa persona puede seguir ahí instalada inconscientemente. Entonces eso es algo que yo recomiendo mucho que se pueda sanar. Se puede hacer a través de una constelación, se puede hacer a través de un trabajo de duelo. Aquí lo sacamos muy rápido, no hace falta muchas sesiones. Entonces quiero que ustedes vean que hay un punto sumamente importante. Yo lo he comentado varias veces. Yo tengo una hermana de luz. Mi madre perdió una bebé. Bueno, fue un aborto. Y la verdad es que la perdió porque ella estaba tomando medicamento, no se enteró y pum, se fue, ¿no? Entonces eso genera que yo inconscientemente busque a mi hermana. Entonces yo estudio 2 carreras, una para mi hermana, una para mí. Yo siempre me compraba 2 camisas iguales, a la fecha todavía hago esa tontería. Me compraba 2 cepillos de dientes iguales. Cuando me sentaba dejaba una silla a mi lado. Y los hijos que se quedan en la vida y que tienen hermanos abortados pueden incluso de niños tener un amigo imaginario. Pero no es un amigo imaginario. El niño ve el alma del bebé que no se pudo quedar. Y aunque no esté físicamente, pero está desde el alma. Se vuelven ángeles guardianes esos pequeñitos. Entonces quiero que al final demos cuenta de todas las repercusiones que esto puede generar. Puede generar muchas repercusiones. Y ahí en mi caso, por ejemplo, mi papá, bueno, nosotros somos 2 hermanos varones y mi hermana que es mujer. Mi papá inconscientemente, al momento de perder a una bebé, sobreprotege a mi hermana y le da muchas facilidades más que a nosotros como hermanos, y le da muchos más premios y le da muchas más cosas que a nosotros como hermanos. Entonces, por lo tanto, eso nos genera mucho conflicto y mi mamá se empieza a poner de nuestro lado. ¿Y qué es lo que sucede cuando mi mamá se pone de nuestro lado? Pues empiezan a haber conflictos entre mis padres. Fíjense hasta dónde un aborto puede generar un verdadero conflicto. Un verdadero conflicto, ¿no? He sabido de casos, por ejemplo, de un hombre que quería con toda su alma un varón porque tuvo puras mujeres, y todas las mujeres de esa casa se consiguieron maridos y que el suegro los llamaba hijos, y que esos maridos representaban al hijo simbólico que papá siempre quiso tener. Fíjate,
Y que al final nos enteramos, sí, es que sí tuvo un hijo, pero se murió. Y el papá siempre se quedó con esa necesidad de un hijo. Entonces todas las mujeres se sienten menospreciadas y todas las mujeres de esa familia se sienten no miradas. Hablo de esa familia en específico para que luego no digan, este doctor generaliza. No. Son efectos que se dan en algunos sistemas familiares, pero eso es muy común. Les digo porque lo he visto varias veces. Entonces esas mujeres se sienten desvalorizadas y no se sienten miradas y no se sienten vistas como mujeres. ¿Por qué? Porque papá quería un varón. Y ahí está la bronca, ¿me explico? O sea, ahí hay un tema bastante fuerte. O sea, un aborto, una pérdida, una muerte puede significar o puede representar muchas cosas muy complicadas, muy conflictivas, ¿no? Hace rato en el programa de la mañana lo comentaba y lo decía en voz alta igual, que a veces pasa el efecto del hijo de sustitución y eso todavía es más tóxico. Porque el hijo de sustitución es un hijo que nace después de una pérdida. O sea, el hijo, pongamos que el hijo se iba a llamar Benjamín. Y entonces ese hijo se pierde, pero luego nace otro hijo que también le ponen Benjamín. Es decir, y dicen, los padres dicen muy simbólicamente, en honor al niño que perdimos. Pero no saben lo grave que eso es. ¿Por qué? Porque ahora el hijo de sustitución nació para ser el sustituto de aquel que no se quedó en la vida, pero él no se encuentra a sí mismo. O sea, eso es súper tóxico, es algo súper complicado. No se los recomiendo verdaderamente a nadie. Ponerle a un hijo el nombre de uno que murió previamente, porque entonces ese hijo va a ser desobligado, va a ser alcohólico, nunca va a terminar lo que empieza, nunca se va a encontrar a sí mismo, va a ser súper rebelde, va a ser súper agresivo, olvídate. Eso es un grave problema, pero grave problema. Ustedes, les repito, no dimensionan muchas veces, o no dimensionamos muchas veces cuando ignoramos estas cosas, lo grave que eso puede ser. No dimensionamos en lo grave que puede ser. Entonces, por esa razón es muy importante, muy importante darnos cuenta de cuán tóxico o cuán difícil puede ser la pérdida de un hermano o de un ser amado, de un ser querido. Olvídate. Incluso puede ser, a lo mejor no es un hermano, pero es un tío que se murió y se llamaba Mario. Y entonces ahora al hijo le ponen Mario, pero no se dan cuenta que carga el destino y el destino se repite. Porque es la verdad, no es una broma, es cierto. Es algo cierto, totalmente cierto. ¿Vale? Si no, pregúntenles aquí a mis pacientes las cosas que yo les ayudo a sanar.